el derecho es tan esencial como el aire respirable. Así es que eso de que los abogados no sirven para nada no es tan así. Ahora lo vamos a ver. La función del derecho penal. ¿Cuál es la función del derecho? ¿Para qué sirve el sistema jurídico? ¿Por qué es esencial el derecho, no solamente el derecho penal, sino el sistema jurídico en general? ¿Por qué es tan imprescindible para la vida en sociedad? Había un autor italiano, Francisco Carrara, el príncipe del derecho penal, uno de los autores más citados en derecho penal en todos los tiempos, que decía que había prevalecido un tiempo en donde la idea dominante era aquella según la cual los seres humanos, las personas, durante un curso, durante un periodo indeterminado de la historia, habrían llevado una vida disgregada y salvaje. Se creía, dice Carrara, que de un estado extrasocial se habría evolucionado hacia otro estado de mutua colaboración. Todo esto, dice el maestro, es un error. Es falso que los seres humanos, es falso que los individuos de la raza de Adán hayan podido vivir durante un periodo indeterminado de la historia desligados de todo tipo de vínculo o de asociación. No vivimos solos o aislados, como podría parecer o como podría hacerlo Robinson Crusoe en su isla. Nosotros tenemos todos los días la necesidad de compartir el mundo con otras personas y justamente esta es la razón por la cual antes de actuar los seres humanos tenemos que calcular, además de lo que vamos a hacer nosotros, lo que van a hacer nuestros semejantes. Por esto decía Sebastián Soler, también uno de los más reconocidos penalistas argentinos, decía él que no hay acción humana eficaz, escuchen bien, no hay acción humana eficaz sin cálculo jurídico. ¿Por qué? Porque para actuar, para hacer cualquier cosa es indispensable saber, además del comportamiento de las cosas, también el comportamiento de los demás. La convivencia de las personas en sociedad exige la vigencia inexcusable de normas claras de conducta, de normas a las cuales los individuos tengan que ajustar su conducta. Esto también lo decía Guillermo Borda, otro gran jurista argentino, un gran civilista. ¿Por qué? Muy sencillo, porque sin reglas claras a las cuales tengamos que ajustar nuestras conductas, todo sería un caos. La vida en común sería imposible. Por esto también dijo Carlos Santiago Nino, un jurista y un juez argentino del máximo tribunal federal argentino, que el derecho es para el hombre algo tan esencial como el aire respirable. Lo repito, el derecho es para el ser humano algo tan esencial como el aire respirable. ¿Por qué es el derecho para el ser humano tan esencial como el aire respirable? Y muy sencillo, porque sin derecho no podría existir ninguna acción humana. ¿Por qué no hay acción humana eficaz sin cálculo jurídico? Porque sin derecho no habría reglas, y sin reglas no podríamos prever ni siquiera mínimamente el comportamiento de los demás. Antes de actuar, el ser humano, a diferencia de los animales, siempre calcula más o menos cómo es que se comportarán las demás personas que viven con él. Si no tenemos reglas de convivencia, no sería posible la vida si nadie nos tutela en el uso de nuestra propiedad, en la remuneración de nuestro trabajo, en nuestros derechos, en nuestra libertad. ¿Qué valdría la vida? No valdría nada. No sería vida en realidad. Sería simplemente un tejido de odios. La expoliación del más fuerte contra el más débil. Esto lo decía Ángel Osorio. Ángel Osorio, también aprovecho para decirlo, fue un gran abogado, un gran jurista español que escribió un libro genial, que es algo así como la Biblia de los abogados, que se llama El alma de la toga, el alma del abogado. En ese librito Osorio escribió que si amamos, que si nos casamos, si trabajamos y descansamos, que si vivimos y soñamos, es porque muda e invisible entre nosotros se atraviesa la justicia, porque el derecho es la expresión material de la libertad. Insisto, es algo tan esencial como el aire respirable. Sin derecho no habría seguridad jurídica. Entonces, ¿qué es la seguridad jurídica? ¿Por qué es algo tan importante la seguridad jurídica? ¿Por qué insistimos tanto sobre este punto? Muy bien, vamos a explicarlo entonces con un ejemplo. Es un ejemplo que daba Sebastián Soler, ese gran penalista argentino, y que lo escribe en otro libro genial que se llama Las palabras de la ley. Imaginémonos por un instante el propósito de construir una casa, decía él. Es posible que nosotros mismos tengamos los conocimientos técnicos suficientes para realizar el plan, para construir una casa, que sepamos de los ladrillos, de los materiales, del cemento, de la cal, cómo poner los materiales. El modo de emplearlo. Supongamos que sabemos hacer eso. Sin embargo, dice él, antes de abordar una empresa como esta, también se hacen imprescindibles algunos datos que tienen que ver
con el comportamiento futuro de las personas que nos rodean, los que en vano, dice Sebastián Soler, se buscarán en las leyes de la necesidad. ¿Por qué? Porque, como digo, tienen que ver con el comportamiento de los otros, que a veces pueden ser de una manera y otras veces pueden ser de otros. Si yo voy a construir una casa, tengo que tener como mínimo alguna expectativa. Por ejemplo, tengo que tener alguna expectativa de que una vez terminada esa casa no va a venir mi vecino y me la va a querer demoler. Tengo que tener una mínima expectativa de que una vez terminada la casa no va a venir mi vecino y me la va a querer usurpar. Necesito mínimamente tener alguna esperanza de que las demás personas, cuando yo termine, van a aceptar que esa casa es mía y me van a dejar usarla. Si no, directamente freno, no construyo nada. Porque esta esperanza o este cálculo de previsibilidad con relación a la conducta de los demás es inevitable antes de realizar, no de construir una casa, sino antes de realizar cualquier acción humana. Nadie en su sano juicio va a ir al banco a depositar su plata teniendo la seguridad de que a la mañana siguiente va a venir el gobierno, va a sacar un decreto y va a hacer un corralito y me van a robar todos mis ahorros en forma arbitraria. Nadie iría a cobrar un sueldo si presintiese que en la esquina del cajero automático lo está esperando una banda de delincuentes, una banda de atracadores. Es decir, a poco que lo analicemos, a poco que lo estudiemos, entendemos que ninguna persona sensata, con dos dedos de frente, que no esté loca, es capaz de comprar ni vender, de viajar o de mudarse, de casarse, o ni siquiera sentarse a comer o poner un trago en una barra, sin contar con una probabilidad, aunque sea mínima, de no ser estafado, de no ser robado, de no ser envenenado, de no ser abusado. Es decir, la gente normal, antes de hacer cualquier cosa, realiza, aunque obviamente muchas veces sin darse mucha cuenta de eso, un mínimo cálculo acerca del futuro comportamiento de las personas que lo rodean. Y sin este cálculo sobre el comportamiento futuro de los demás, no habría, insisto, acción humana posible. El mundo directamente se paralizaría. El ordenamiento jurídico sirve para esto, es decir, para hacer posible este cálculo del cual dependen todas las acciones humanas. Obviamente que el grado de certeza al que se arribe en una sociedad determinada es lo que en derecho se conoce con el nombre de seguridad jurídica. Y cuanto mayor sea esa seguridad jurídica en una sociedad, mayor será el grado de desarrollo. Va a haber mayor desenvolvimiento social, va a haber mayor progreso, va a haber mayor felicidad entre las personas. Cuando esta seguridad jurídica, al contrario, sea muy pobre, el país también va a ser un país muy pobre, porque la sociedad va a correr siempre la misma suerte que su seguridad jurídica, que la seguridad jurídica que hay en una población determinada. Sin previsibilidad no hay acción humana posible, porque la vida sin reglas no es vida, sino una masa informe de caos, un descontrol, una pura y simple anarquía dentro de la cual, para poder pensar en una acción humana, sería necesario volver a formular reglas. Con esto podemos llegar a nuestro concepto del derecho. ¿Por qué? Porque hasta incluso se podría objetar, ¿no?, que el derecho no otorga un grado absoluto de certeza con respecto al comportamiento futuro. Y obviamente, para actuar no se requiere tanto, pero me alcanza con una mínima probabilidad, con una probabilidad mínima. Y justamente esto, justamente el sistema jurídico a través de sus mandatos y a través de sus prohibiciones, es lo que hace. Lo que hace es eso, es establecer un abanico de reglas que permitan anticipar estimativamente la conducta que van a seguir las otras personas frente a cada circunstancia determinada. Este conjunto, y acá vamos al concepto de derecho, este conjunto de reglas de conducta intersubjetiva es lo que llamamos derecho. Después, más adelante, en el video siguiente, vamos a ver qué tiene que ver la justicia con este conjunto de reglas intersubjetivas a los que llamamos derecho. Pero ¿cuál es la función primordial del derecho en general? ¿Cuál es la función primordial del derecho en general y del derecho penal en particular? El derecho en general trata de regular el comportamiento de las personas en una sociedad determinada. Y esto lo logra a través de las diferentes ramas jurídicas: derecho civil, derecho laboral, derecho comercial, etc. Pero al derecho penal le toca custodiar nada más y nada menos que el último tramo del eslabón de la seguridad jurídica. El derecho penal interviene como última ratio, es decir, tiende a proteger los bienes jurídicos más importantes, la vida, la libertad, la propiedad, frente a los ataques más intolerables, los homicidios, los robos, los secuestros, los abusos sexuales. El sistema penal aparece ¿cuándo? Cuando ya no es posible dar una respuesta efectiva desde ningún ángulo de las otras ramas del derecho.
¿En qué se diferencia el derecho penal del resto del ordenamiento? Se diferencia precisamente en que el derecho penal amenaza siempre, ante la comisión de un delito, con la imposición de una pena. Y esto nos lleva de la mano a dos nuevos problemas. Primero, ¿cómo sabemos cuándo hay un delito? Y segundo, ¿cuándo es legítimo imponer una pena? Y estos interrogantes los resuelve en forma abstracta el derecho penal a través de sus diferentes aspectos. En la parte general del derecho penal se determina qué requisitos tiene que tener una conducta para hacer un delito. Es decir, cuándo hay una lesión, una puesta en peligro de un bien jurídico fundamental. Esto lo resuelve la parte general del derecho penal a través de la teoría del delito. Y también resuelve cuál es el fundamento, cuál es el fin de la imposición de una pena. Y esto lo hace a través de lo que se denomina teoría de la pena. A veces, cuando se estudia derecho penal, se habla de estas tres columnas fundamentales. Teoría de la ley penal, que es lo que estamos haciendo ahora, cuál es el fundamento, cuál es la finalidad, en qué consiste el derecho penal, qué es un delito, la teoría del delito y qué hay que hacer con la persona que cometió un delito, teoría de la pena. Es decir, a través de la parte general se estudian estas tres columnas fundamentales. Y después hay una parte especial en donde se regulan una serie cerrada de estructuras o de tipos penales que describen las diferentes figuras delictivas. Por ejemplo, se describe el homicidio, las lesiones, el daño, el hurto, los abusos sexuales. Sin embargo, una aclaración, todas estas elaboraciones dogmáticas trabajan con estructuras abstractas, es decir, prevén conductas eventuales que pueden ocurrir o que no, o no, pero que aún no existen en el mundo del ser. ¿Por qué? Porque en el plano del ser, en el plano de la realidad, lo que realizan los sujetos son conductas que se asemejan en más o en menos a estas que describen las normas penales, a estas que describe la parte especial del derecho penal. Y entonces esas conductas van a poseer o no estas cualidades que la ley penal exige para considerarlas delictivas. Por lo tanto, todo esto nos lleva a una conclusión lógica, y es que es indispensable además de la parte general del derecho penal, además de la parte especial, necesitamos de algún mecanismo que trace un puente de plata entre lo que ocurre en la praxis y la abstracción contenida en el derecho penal material. En esta última fase es donde comienza a jugar lo que se denomina derecho procesal penal, porque como apuntaba Belin en esa expresión que hicimos al comienzo de este video, el derecho penal al delincuente no le toca ni un solo pelo. Ese puente de plata entre la norma abstracta y la realidad concreta es el derecho procesal. De ahí la necesidad de contar con un sistema de derecho procesal penal. Como decimos, el paso de la abstracción a la realidad, por decirlo así, de ese penetrar del hecho real en la norma abstracta para generar una regla del derecho individual, solo puede lograrse a través de un mecanismo de transición. El derecho penal disciplina la defensa de la sociedad ante ataques intolerables de sus bienes jurídicos fundamentales, pero lo hace a través de una estructura puramente abstracta. Esto se entiende perfectamente si nosotros analizamos los fines que en el derecho penal se le asignan a la pena y le son asignados sobre todo por distintos tratadistas, por ejemplo a partir de Klaus Roxin y Schmidt-Heuser, que son dos clásicos del derecho penal alemán. Estos autores, Roxin y Schmidt-Heuser, en sus teorías dialécticas o de la unión, le asignan a la pena una función distinta en cada uno de sus diferentes momentos de su vida. Las teorías dialécticas distinguen entonces tres momentos en la vida de la pena. Se habla de una fase legislativa, en donde la función de la pena es amenazar para que no se cometan delitos, eso lo hace el legislador en el Congreso. Hay una fase judicial, en donde se impone una pena que han cometido a la persona que ha cometido un delito, esto lo hace el juez cuando dicta una sentencia. Y la tercera fase, la fase de ejecución, en donde la pena, combinada en abstracto en el momento legislativo, determinada judicialmente en la segunda fase, en la fase jurisdiccional, viene a ser confirmada en su seriedad a través de su efectiva imposición, en lo que hace el juez de ejecución. Entonces, el paso de la fase 1, de la fase legislativa, del momento de la amenaza, a la fase 3, a la fase de ejecución, exige necesariamente un momento previo de determinación judicial. En otras palabras, el derecho penal, de su realidad abstracta, del momento legislativo, tiene que pasar por un momento procesal, que es la fase de determinación judicial de la pena, para poder llegar a su ejecución concreta, a la concreta aplicación de la ley penal. Resumiendo entonces, el derecho procesal es indispensable para traducir la norma penal abstracta en realidad concreta, para administrar, como decía Piero Calamandrei, un gran jurista italiano, el pan de la justicia entre los ciudadanos. De lo contrario, si el derecho penal no sirve para traducir sus premisas en realidad concreta, para administrar la justicia, para realizar la justicia abstracta de abstracto en algo real, entonces no serviría
para nada. Y por último, esto nos lleva de la mano a formularnos una última pregunta fundamental. ¿Dónde encaja la justicia adentro del ordenamiento jurídico? ¿Dónde encaja la justicia adentro de este concepto del derecho? Y el problema que se plantea no es menor, es un gran problema de filosofía jurídica, toda vez que de la formulación de este problema, de su respuesta, de su contenido, va a depender que el sistema logre su objetivo o no lo logre. Un derecho injusto, si así pudiera hablarse, sería la mayor de las injusticias. Para decirlo en otras palabras, ¿en dónde hay que buscar la justicia o la injusticia de un ordenamiento? ¿El derecho es solo la norma vacía? Este sistema que sirve para lograr seguridad jurídica. No nos olvidemos que también en un campo de concentración hay seguridad jurídica o previsibilidad. El derecho es también el valor que hay detrás de esta norma, o el derecho es simplemente lo que ocurre en la realidad, lo que ocurre en la praxis, más allá de lo que digan los valores y de las normas. Esto será materia entonces de nuestro próximo video. Te voy a resumir entonces lo que aprendimos en la lección de hoy. Primero, el derecho es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque nos permite establecer las reglas del juego. Del derecho depende la seguridad jurídica. De la seguridad jurídica depende la vida en sociedad. Una sociedad va a ser más próspera cuanto mayor seguridad jurídica tenga, y también funciona esto al revés. Sin seguridad jurídica, la sociedad es un desastre. El derecho nos brinda una protección general a todos los bienes jurídicos, y el derecho penal interviene como última ratio, cuando lo que están en juego son los bienes jurídicos más importantes frente a los ataques más intolerables. Bien, ¿cómo hace el derecho para brindar esta protección subsidiaria? ¿Cómo hace el derecho penal para brindar esta última trama de la seguridad jurídica? Muy bien, cuando ve que una conducta lesiona o que pone en peligro un bien jurídico fundamental, a esa conducta la llama delito y luego le va a asociar una pena. En la parte general del derecho penal se establecen entonces las características que tiene que tener una conducta para ser considerada un delito. Teoría del delito, y también qué se va a hacer con esa persona cuando se sabe que cometió un delito. Teoría de la pena. En la parte especial, por otro lado, en el Código Penal y en las leyes especiales, lo que se establece es toda una serie cerrada de delitos o de figuras delictivas de tipos penales, de robos, homicidios, abusos sexuales, privación ilegal de la libertad, extorsión, estafas, etc. Pero para pasar de esta norma abstracta, de la figura legal del derecho penal, a la individualización concreta de una pena, a una sentencia judicial, se necesita un camino intermedio. Y ese camino intermedio es el derecho procesal penal. El derecho procesal penal entonces ayuda a brindar ese último tramo de la seguridad jurídica junto al derecho penal, y el derecho procesal en síntesis traduce a la realidad la protección abstracta que está contenida en la norma penal. El derecho procesal penal disciplina la defensa de la sociedad ante los ataques intolerables de sus bienes jurídicos fundamentales, permitiendo la aplicación del derecho penal, pero también protegiendo al individuo de dos maneras. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque protege al individuo, por un lado, como miembro de la sociedad, brindándole esa protección jurídica frente a los ataques intolerables de sus bienes fundamentales, frente a los ataques a la vida, a la libertad, a la propiedad que se pueden cometer con los robos, con los hurtos, con los abusos sexuales, con los homicidios, pero también ante una posible imputación falsa de un delito, porque lo protege en cuanto le asegura al individuo su defensa durante la sustanciación de un proceso. Visto así, en síntesis y para resumir, desde ambos aspectos el derecho procesal queda instaurado como un instrumento de justicia y como una garantía de libertad, como una herramienta indispensable para aplicar la ley, como salvaguarda contra una eventual restricción de derechos arbitrarias por parte del Estado, porque la libertad de cada persona, la libertad de cada uno, tiene que también coexistir con la libertad de los demás. Por eso, sabiamente dice la Convención Americana de los Derechos Humanos en su artículo 32, inciso segundo, que los derechos de cada uno están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común en un estado de vida democrática. Se nos acaba.